Ahí tenemos un ejemplo de una sucesión. En este caso tenemos una sucesión de figuras en donde tenemos ahí tres figuras, figura 1, figura 2 y figura 3. Entonces, utilizando esa sucesión de figuras, vamos a formular nosotros una expresión algebraica que en sí vendría siendo una regla que nos ayuda a encontrar cuál es el orden que llevan esas sucesiones, y con esa regla que nosotros obtengamos vamos a poder saber, por ejemplo, cuántas figuras tendríamos o cuántos cuadrados tendríamos en la figura número 10 sin tener que estar trazando las 10 figuras. Podemos saberlo mediante la regla que vamos a obtener ahorita. Y para ello nos dice que para describir la regla de una sucesión se utilizan expresiones algebraicas. Por ejemplo, AN es igual a 2N, donde AN es el enésimo término de la sucesión, es decir, es el elemento que ocupa la posición N, y 2N es la regla por medio de la cual se obtiene. Entonces, en esta regla que vamos a obtener nosotros mediante esa sucesión, siempre vamos a ocupar la letra N. ¿Por qué? Porque es el que va a representar, por ejemplo, la posición de la que queremos obtener nuestra figura. Entonces esa N siempre la vamos a utilizar. Ahorita vamos a ver el ejemplo con ese que tenemos, la sucesión que tenemos ahí. Entonces voy a borrar aquí lo que les anoté abajo donde nos dice lo de la regla, para poder explicarles cómo vamos a obtener nosotros nuestra regla o nuestra expresión algebraica a través de esa sucesión que tenemos ahí. Entonces, para poder obtener nuestra regla, primero tenemos que ver cuántas figuras o cuántos cuadrados tenemos en cada una de las figuras. Por ejemplo, en la primera, nuestra figura 1, tenemos 3 cuadrados. En la figura 2 tenemos 6 cuadrados. Y en la figura 3 tenemos 9 cuadrados. Entonces, ya que tenemos la cantidad de cuadrados que hay en cada figura, vamos a ver cómo vamos a sacar nuestra expresión algebraica o nuestra regla para esa sucesión. Para ello, lo único que vamos a hacer va a ser restar la cantidad de cuadrados que tenemos, por ejemplo, en la figura 3, le vamos a restar la cantidad de cuadrados que tenemos en la figura 2. Por ejemplo, aquí tenemos 9 y aquí tenemos 6. Entonces, para cada uno de nuestras figuras vamos a restar, aquí por ejemplo sería 9, a este 9 le vamos a restar la cantidad de cuadrados que hay en la figura anterior, que serían 6, y a 9 le quitamos 6, nos queda 3. Y vamos a hacer lo mismo con estas dos figuras que tenemos aquí. A la figura 2 le vamos a restar la cantidad de cuadrados que tenemos en la figura 1. Tenemos 6 menos 3, entonces tenemos 3. Eso lo estamos haciendo para ver cuál es la diferencia que existe entre cada una de las figuras que tenemos en esa sucesión. Entonces ahí vemos que nuestra diferencia es 3. Entonces ese 3 lo vamos a tomar aquí abajo para representar nuestra regla. Entonces vamos a colocar AN, que quiere decir, así le vamos a anotar para poder anotar nuestra regla o nuestra expresión algebraica de esa sucesión. Entonces vemos que la diferencia entre cada una de las figuras es 3. Entonces ese 3 lo vamos a retomar aquí, porque es la diferencia que existe entre la cantidad de figuras. Entonces 3, y seguido del 3 le vamos a anotar la N que representa la posición de las figuras, y tenemos entonces que nuestra regla es 3N. Vamos a ver si nuestra regla queda nada más de esa manera o tendríamos que agregarle algún otro número. ¿Cómo vamos a saber si estamos bien? Por ejemplo, N representa la posición de la figura. Por ejemplo, si queremos saber cuántas figuras tendríamos o cuántos cuadrados tendríamos en la primera figura, pues tendríamos que sustituir N por 1, que es la posición que queremos encontrar. Entonces tendríamos 3 por 1
Entonces, Sn siempre va a sustituir el lugar de la sucesión o la posición del término que queremos encontrar. Por ejemplo, ahorita estamos hablando si queremos saber cuántos cuadrados vamos a colocar en la primera posición o en el primer lugar, que sería este de aquí. Entonces tendríamos 3 por n o 3 por 1 nos va a dar 3. Y aquí en esta figura tenemos 3 cuadrados. Entonces aquí sí estamos bien. Ahora en lugar de 1, n va a valer 2, porque ahora queremos saber cuántos cuadrados tendríamos en nuestra segunda figura. Entonces multiplicamos 3 por 2, nos va a dar 6. Eso quiere decir que en la segunda figura tenemos que tener 6 cuadrados. Lo verificamos ahí y sí tenemos 6 cuadrados. Y ahora queremos saber, por ejemplo, ahora en lugar de n vamos a colocar el 3 y multiplicamos 3 por 3 nos va a dar 9, que quiere decir que en la tercera figura o en la tercera posición tenemos que tener 9 cuadrados. Lo verificamos y sí tenemos 9 cuadrados, entonces sí estamos bien. Y nuestra regla entonces para esta sucesión sería 3n. Entonces, como les digo, n se va a ir cambiando, se va a ir sustituyendo por el lugar de la posición que queremos encontrar de nuestra sucesión. Entonces, por ejemplo, si queremos saber aquí, por ejemplo, cuántos cuadrados tendríamos en la figura 9, por ejemplo, simplemente tendríamos que multiplicar 3 por 9, nos daría 27, que quiere decir que en la figura número 9 tendríamos 27 cuadrados. ¿Sí le van entendiendo más o menos? Ahorita vamos a ver, vamos a borrar y vamos a ver otro ejemplo para que ustedes puedan comprender un poco mejor de cómo se obtiene una regla o cómo se obtiene una expresión algebraica a través de una sucesión. Entonces aquí vamos a colocar otro ejemplo. Ese sería nuestro ejemplo. Aquí tendríamos entonces nuestra figura 1, figura 2 y figura 3. Entonces, esa sería nuestra sucesión y vamos a ver entonces, vamos a encontrar la regla de esa sucesión, nuestra expresión algebraica para esa sucesión, y dijimos que para ello primero vamos a ver, por ejemplo, en la figura 1, cuántas líneas tenemos. En este caso tendríamos 3. En la figura 2 tenemos 5. Y en la figura 3 tenemos 7. Entonces, ya que tenemos la cantidad de líneas que tenemos en cada figura, ahora vamos a ver la diferencia entre cada una de las figuras. Por ejemplo, aquí, nuestra diferencia de la figura 2 y la figura 3, de la figura 2 y la figura 1. Entonces dijimos que para poder ver la diferencia simplemente vamos a restar la cantidad de líneas que hay en cada figura. Por ejemplo, la cantidad de líneas que hay en la figura 3, que es 7, le vamos a restar la cantidad de líneas que hay en la figura 2, que es 5. A 7 le quitamos 5, nos va a dar 2. Igual aquí. En la figura 2 tenemos 5 líneas y a esas les vamos a restar la cantidad de líneas que tenemos en la figura 1, que es 3. A 5 le quitamos 3, nos va a dar 2. Entonces ahí vemos que la diferencia entre cada una de nuestras figuras es de 2. Entonces aquí vamos a anotar a n y dijimos que tomamos el 2
lo vamos a colocar aquí, sería el primer número que conforma nuestra expresión algebraica, y después del 2 le vamos a anotar la n para representar la posición de los términos que queremos encontrar. Entonces, vemos que vamos a ver si nuestra regla o nuestra expresión nos quedaría de esa manera o tendríamos que agregarle algo más para que pueda coincidir con la sucesión que tenemos en las figuras ahí. Entonces, vamos a sustituir n por 1 para saber cuántas figuras tendríamos que tener en la primera posición o en la primera figura. Entonces, vamos a multiplicar 2 por 1, nos va a dar 2, que quiere decir que en la primera figura tendríamos que tener 2 líneas. Y si nos damos cuenta ahí, no coincide porque no tenemos 2 líneas, sino 3. Entonces, ¿qué nos falta ahí en nuestra regla? Para que en lugar de que nos dé 2, nos dé 3. Simplemente le tendríamos que agregar aquí un más 1. Entonces nuestra regla quedaría 2n más 1. Entonces vamos a verificar con esa regla ahora si se cumple.